buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de esta tarde. Eh, Simplemente recordar también que, bueno, originalmente estaba planeado que esta fuera la última sesión, pero vamos a extender el seminario una semana más porque la segunda parte de la sesión de hoy no se va a realizar, tanto porque los participantes, tanto Marcos Hernández como Carlos Marzán, no pueden estar hoy. Entonces se va a extender una semana más al siguiente lunes, donde terminaremos con esa sesión a cargo de ellos, de Marcos Hernández y Carlos Marzán. Y entonces hoy tenemos solamente una intervención sobre el capítulo que han preparado pues Mónica Cano Abadía y Miriam Hernández Domínguez. Mónica también tuvo un inconveniente y no estará con nosotros, pero está Miriam Hernández. De cualquier manera, bueno, el capítulo ya lo contará Miriam, pero yo entiendo que lo escribieron bastante a cuatro manos, bastante literalmente, así que bueno, que Miriam nos podrá contar también la parte de Mónica, que es, bueno, ambas son miembros del grupo de investigación Repensar la Filosofía. Mónica Cano Abadía es doctora en estudios filosóficos por la Universidad de Zaragoza y actualmente enseña en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Graz, en Austria, y trabaja también como experta en bioética en la infraestructura europea de investigación sobre biobancos y recursos biomoleculares. Esperemos que esté también con nosotros más adelante en la última sesión de las jornadas de primavera de la Cátedra Javier Muguerza. Y bueno, está con nosotros, sí, Miriam Hernández Domínguez, que todos la deben conocer, creo. Es investigadora predoctoral en formación en la Universidad de La Laguna y su investigación pues, va por la línea de la filosofía poshumanista, de los estudios feministas y tecnológicos. Sobre todo se ha centrado en Rosy Braidotti, en Donna Haraway y en las lecturas espinosistas de Gilles Deleuze. Y bueno, ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de Cat Francés, en la Universidad de Utrecht y en el Centro Gender Diversity and Informatic Systems de la Universidad de Kassel. Y bueno, el título de su intervención es Vulnerabilidad poshumana. Y bueno, pues Miriam, te escuchamos y iniciamos con la sesión de esta tarde. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y por hacer tan fácil la coordinación del libro y por proponer este seminario. Y gracias también al grupo y a la cátedra por hacerlo posible. Mónica me pide que le transmita sus disculpas, pero a última hora ha surgido un problema y no se ha podido conectar. Y entonces la que tiene que pedir disculpas soy yo, porque voy a tener que abordar su parte. Siendo ella la especialista en Butler, voy a tener yo que meterme en ese asunto, pero bueno, intentaré resolverlo lo mejor posible. Si han leído el artículo o el capítulo, habrán visto que tiene un carácter meramente introductorio. Lo que nosotros hacemos es abrir una nueva vía de investigación dentro del poshumanismo que está por explorar. Entonces, lo que presentamos es nuestro primer paso, ¿no? La grieta a partir de la cual nosotras nos vamos a poner a investigar sobre esto. Esto lo masticábamos Mónica y yo en el 2019, lo que quiere decir que a día de hoy el concepto de vulnerabilidad poshumana que nosotras planteamos en ese artículo pues ha evolucionado. Mónica lo ha trabajado con otras autoras, con Estela Ferrarese, con Marta Friedman, y yo lo he continuado trabajando con los nuevos materialismos y sobre todo con la perspectiva de los estudios de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Entonces, si quieren luego en las preguntas podemos hablar de esto, pero me voy a referir estrictamente al contenido del texto, ¿no? Empiezo situándonos en el contexto, ¿no? Porque quienes nos conocen ya saben de lo que solemos hablar, pero muchas veces cuando decimos poshumanismo, lo que viene a la mente es Heidegger y bueno, no van por ahí los tiros del poshumanismo al que nos referimos. El poshumanismo es un movimiento muy amplio, heterogéneo, que necesitaríamos muchos seminarios para poder resumir,
pero así como para tener una visión dentro del poshumanismo, encontramos distintos movimientos que un poco lo que tienen en común es intentar repensar qué es eso, ¿no?, del ser humano en el siglo XXI, ¿no? Cuando sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por una microbiota que no pertenece a lo que podíamos entender como humano, cuando estamos con unas relaciones constantes con lo tecnológico, y que todo esto nos invita, pues, a repensar qué es lo humano. Y dentro de este movimiento, pues encontramos subcategorías. La más conocida de todas probablemente es el transhumanismo, que es lo que tiene que ver con todo esto de la mejora cognitiva. Matizar también que dentro del transhumanismo hay diferentes perspectivas, hay un transhumanismo más democrático, otro más liberal, etcétera, etcétera. Y luego entramos al lado en el que Mónica y yo nos situamos, que es el del poshumanismo crítico, que inicia Rosy Braidotti, también el poshumanismo filosófico de Francesca Ferrando, los nuevos materialismos, el antidualismo, todo esto son como primos entre ellos, ¿no? Y luego han surgido movimientos puentes como el metahumanismo, que lo que pretende es eso, pues hacer un puente entre esta línea más poshumanista neomaterialista y la línea más transhumanista, ¿no? Pero digamos que el universo en el que nos movemos, Mónica y yo, es en este lado neomaterialista, poshumanista crítico y poshumanista filosófico, por así decirlo. Y digamos que el poshumanismo en el que nos centramos y en el que más hemos trabajado es el poshumanismo crítico de Braidotti, para el que también necesitaríamos más de un seminario y que voy a tratar de resumir en 3 minutos, ¿no? Si es que puedo. Entonces, bueno, Braidotti aborda este concepto extensamente en su famosísimo ya Lo Poshumano, que se publica en castellano en 2015, pero el original The Posthuman es del 2013, aunque ella ya venía elaborando este concepto en trabajos anteriores, ¿no? Entonces, para un poco tener la idea de qué es el poshumanismo para Rosy Braidotti, lo podemos entender en lo que ella denomina el predicamento poshumano o la convergencia poshumana. ¿Y qué es esto? Bueno, simplemente por decir algo, la convergencia entre el post-antropocentrismo como rechazo a la jerarquía entre especies y a la excepcionalidad humana, y el post-humanismo en tanto que crítica a la idea del hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Este mantra que repite Braidotti cuando ella dice que lo humano nunca ha sido un concepto neutral, ¿no? Y por eso hay que pensar de esta manera el humanismo de nuevo. Braidotti no es la primera que hace esto, no es la primera que entra en esta discusión, ¿no? Ella habla, y lo expone claramente en Lo Poshumano, habla del antihumanismo, habla de los Science and Technologies Studies, pero ella no se siente cómoda en ninguna de estas dos propuestas, ¿no? Y por eso ella va a establecer ese poshumanismo. Si quieren, luego en el turno de preguntas podemos discutir el por qué ella no se instaura ni en los Science and Technologies Studies ni en el antihumanismo, ¿no? Entonces, yo tiendo a resumir el poshumanismo de Braidotti en 3 cuestiones que ella nos anima, ¿no?, a hacer. La primera de ellas es entender que la subjetividad no es prerrogativa del ántropo, que es independiente de la ya clásica dialéctica del reconocimiento y que está basada en la inmanencia de las relaciones. Lo segundo que nos anima a hacer es a intentar desarrollar una noción dinámica de materialismo vitalista que incluya a los agentes no humanos, es decir, que incluya el medio en el que vivimos, que incluya a los animales, que incluya las tecnologías, los artefactos, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión es animarnos a crear conjuntos, ensamblajes, ¿no?, por decirlo con Deleuze y con Manuel de Landa, de actores humanos y no humanos, ¿no?, que nos permitan de alguna manera ampliar postantropocéntricamente un marco de responsabilidad compartida, ¿no? Eso que en inglés tienen este término que en castellano, en español no falla, que es el de accountability, ¿no? Como no responsibility, sino accountability. Entonces, esto vendría a decir que los rasgos que definen el poshumanismo braidottiano descansan en una filosofía neomaterialista de la inmanencia, que entiende que la materia es, por decirlo con Haraway y con Margulis, es simpoyética, ¿no? Y que el sujeto no es unitario, sino que es nomádico y que está en constante relación con una multitud de agentes humanos y no humanos, ¿no? En última instancia, la clave aquí es la reivindicación que hace Braidotti, ¿no?, de conceptos, bueno, que ya Aristóteles trabajó y Foucault también, reivindicar, ¿no?, la vida como zoé
en lugar de como bios, ¿no? Una vida que va más allá de la vida humana, ¿no? Entonces, esto es resumidamente lo que puede ser el poshumanismo crítico, que a mí se me hace muy fácil de entender con una frase de Haraway, que es: ser uno es devenir con muchos, ¿no? Creo que esto define claramente la idea del poshumanismo crítico de Braidotti. Y hasta aquí, ¿no? Mónica y yo siempre hemos estado de acuerdo con Braidotti, con su propuesta, pero había algo en todo esto que a nosotras no nos convencía, y era la ausencia de la vulnerabilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra propia formación filosófica, ¿no? Mónica viene a hacer una tesis doctoral sobre Judith Butler, con lo cual la vulnerabilidad ahí, pues, es un tema fundamental, y yo venía de un interés en las propuestas ecofeministas, con lo cual aquí, con todo el tema del extractivismo, el mundo indígena, etcétera, etcétera, pues la vulnerabilidad también era un concepto clave, y nos sentíamos un poco incómodas a no encontrar esas referencias en Braidotti. No solo que no encontráramos esas referencias en Braidotti, sino que además, cuando ella quería, ¿no?, Braidotti entrar en esa temática, ni siquiera hablaba de vulnerabilidad, ella hablaba de fragilidad, o sea, evitaba el término de todas las maneras, ¿no? Hasta que se dio como un momento así de serendipia, porque estábamos Mónica y yo en Graz, coincidimos en la misma ciudad, habíamos hablado ya durante tiempo sobre esto de la vulnerabilidad en Braidotti, y me aparece, no sé cómo, un artículo de Braidotti que apenas citado, parece que está escondido, que llevaba por título Affirmation versus Vulnerability on Contemporary Ethical Debates. Y ahí dijimos, ya está. O sea, un texto que lleva por título Afirmación versus Vulnerabilidad, que era lo que estábamos buscando, que Braidotti de una vez se nos pusiera a hablar de esto de la vulnerabilidad. Y cuando leímos el texto dijimos, claro, todas nuestras sospechas confirmadas, ¿no? En Braidotti hay una concepción radicalmente negativa de la vulnerabilidad. Entonces aquí ya pudimos empezar a trabajar, y aquí es donde abrimos esta nueva vía de investigación de intentar pensar la vulnerabilidad dentro del poshumanismo crítico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ir al segundo apartado del artículo, que es en el que explicamos qué entiende Rosy Braidotti por vulnerabilidad. Pero hacer esto implica acercarse, aunque sea brevemente, a la concepción del sujeto en Braidotti, ¿no? Porque Braidotti concibe al sujeto de una manera no unitaria, ¿no? Entonces, esta concepción no unitaria del sujeto respalda una ética radical de la transformación que se opone, en primer lugar, al conservadurismo liberal, en segundo lugar, al relativismo y, en tercer lugar, al derrotismo nihilista. Frente a esto, por lo que apuesta Braidotti es por un sentido ampliado de la interconexión con los demás, incluidos lo no humano, que permita vencer a ese individualismo egocéntrico liberal que a ella tanto le preocupa. Entonces, se trataría, por tanto, de un sujeto relacional que deviene con otros con los que comparte el mundo, ¿no? Se trataría, por decirlo con Guattari, de pensar en una ecosofía nómada de las pertenencias. Ser un individuo, para Braidotti, es ser afectado por y a través de otros. Y la ética afirmativa, aquí el título, ¿no?, de afirmatividad y afectabilidad, la ética afirmativa de Braidotti sitúa la constitución de la subjetividad en esa interrelación, en esa interacción. Y esto no es solo una forma de exposición, una forma de ser vulnerable, sino también una relación de potenciación mutua, ¿no?, siguiendo a Spinoza. Y esta es la parte que acentúa Braidotti, la capacidad, ¿no?, de sumar potencia colectivamente. La idea es, por tanto, la idea de Braidotti es que existe una necesidad de contener al otro, el sufrimiento y el goce de los demás, emergiendo así como una suerte de transsubjetividad encarnada y conectada, envuelta en una ontología monista que entiende a los sujetos como modos de individuación dentro de un flujo común de devenir. Entonces, si bien tomar en consideración el sufrimiento como punto de partida, el verdadero objetivo de Braidotti es encontrar la forma de superar esos efectos deteriorantes de la pasividad que, según ella, genera el dolor, genera el sufrimiento, ¿no? Para ella, y esto es importante, lo vamos a retomar luego, para ella la fractura, el dolor, son condiciones de posibilidad para la transformación ética.
Y ahora vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? Y digo esto porque muchas veces se piensa que Braidotti plantea algo así como el mundo de la piruleta, y no es cierto. Es decir, Braidotti admite el sufrimiento, admite el dolor, admite la vulnerabilidad, aunque no lo aborde de una manera extensa, ¿no? No es que Braidotti nos proponga esto, ¿no? De una ética de la alegría en la que todo es color de rosa, para nada, ¿no? Nuestro problema, el de Mónica y mío, con la formulación de Braidotti, no es solo ya que no aborde el tema de la vulnerabilidad, que la sustituya, ¿no?, la palabra vulnerabilidad por fragilidad, sino concretamente la clasificación tan estricta que ella hace entre afectos negativos y positivos. Y es que para nosotras, Braidotti incurre en un binarismo que ya aparece en el propio título, ¿no?, por afirmación versus vulnerabilidad, ¿no? Hay una posición muy clara. Si bien Braidotti reconoce que el dolor, por sí, digamos dolor, ¿no? Ella dice pain, no es un sentimiento exclusivamente paralizante y que es fundamental, como dijimos, para la transformación ética, insiste en clasificarlo como puramente negativo. Para ella, esa afirmación que opone a la vulnerabilidad es trascender la fuerza de lo negativo, es decir, hay una división radical entre lo negativo y lo positivo, siendo la afirmatividad lo que nos permite transitar de un lugar a otro. En este punto, creemos que se cae en cierta oposición, en cierto binarismo, cuando ella entiende lo uno como puramente negativo y lo otro como puramente positivo, llegando a afirmar, y aquí la cito, que la afectabilidad es la creencia en que los sentimientos negativos pueden ser transformados. Nuestra propuesta, la de Mónica y mía, mantiene, ¿no?, gran parte de las ideas braidottianas, pero nos alejamos de esa clasificación tan estricta que ella hace entre sentimientos o emociones negativos y positivos, y que hace caer a la vulnerabilidad del lado de lo estrictamente negativo, ¿no? Entonces, esto genera para nosotras un binarismo realmente innecesario, que se aleja de nuestro compromiso, y me atrevo a decir del propio compromiso de Braidotti, con una propuesta monista, neomaterialista y poshumanista, ¿no? Entonces, esa oposición entre afectabilidad y vulnerabilidad surge, a nuestro juicio, de esa división tajante entre lo positivo y lo negativo de los afectos. Entonces, la propuesta de Braidotti a nosotras nos parece, en cierto sentido, dualista y en ocasiones hasta contradictoria, porque puede entenderse la vulnerabilidad y los sentimientos que se asocian a la vulnerabilidad como puramente negativos cuando ella misma asume que la vulnerabilidad puede ser condición de posibilidad para la transformación ética. O sea, lo que planteamos Mónica y yo es que la vulnerabilidad no es puramente negativa y los sentimientos, ¿no?, que ella, el dolor, la pena, la pérdida, no es algo puramente negativo. Realmente ahí, en esa experiencia está contenida la posibilidad de trascender. No son elementos completamente separados, ¿no?, y haya que trazar un puente a modo de lo que ella llama afirmación, ¿no?, para pasar de un lado a otro, ¿no? Esa es la crítica que nosotras hacemos en este punto de vista, esa división tan tajante por un lado y esa contradicción, ¿no? Manteniendo esa división tan tajante no se puede afirmar, creemos, esa capacidad transformadora de la vulnerabilidad, ¿no?, que entenderíamos que es algo positivo. Entonces, nuestra propuesta lo que pretende es, sin renunciar al poshumanismo crítico, ¿no?, que es algo con lo que llevamos de acuerdo durante mucho tiempo y que llevamos trabajando y siguiendo a Braidotti durante años, pero sí lo que queremos hacer es liberar a la vulnerabilidad de ese dualismo y de esa negatividad tan rotunda en la que ha sido envuelta. Entonces, para ello, Mónica y yo intentamos trazar un diálogo entre Rosy Braidotti y Judith Butler. Paréntesis, muy a pesar de Rosy Braidotti. No le gusta nada esta idea, y si quieren luego lo comentamos. No hay ningún problema entre ellas, quiero decir, Braidotti asume abiertamente que Judith Butler es una de sus interlocutoras favoritas, pero no está de acuerdo con Judith Butler, ¿no? Entonces, igualmente a Mónica y a mí nos ha dado un poco igual y hemos seguido, ¿no?, con este diálogo entre ambas. ¿Qué es lo que hacemos en el libro? Ahora trabajamos con otras autoras, seguimos introduciendo esto, pero también con otras perspectivas. Entonces, la teoría de la vulnerabilidad de Butler
toda esta distinción que ya hace entre la precarity, precariousness, precarization, requiere de un seminario no aparte, así que voy a resumirlo como muy brevemente y luego paso a hablar de la cuestión que nos interesa en Butler y por qué la recuperamos nosotras, ¿no? Entonces, la noción butleriana de la vulnerabilidad es relacional, aquí podemos establecer, ¿no?, ciertas conexiones entre ambas, porque para Butler esa vulnerabilidad nos hace conscientes de que somos inseparables de las condiciones que hacen posible nuestra vida, es decir, somos vulnerables a una estructura social de la que dependemos. Butler atiende a una vulnerabilidad original, ¿no?, que postula que existimos en una situación de vulnerabilidad frente a la pérdida, ¿no?, la pérdida de reconocimiento, la pérdida de los seres queridos, la pérdida de nuestra propia vida, ¿no? Es una vulnerabilidad constitutiva de la que no podemos deshacernos, ¿no? Por más que los transhumanistas estén cacharreando, no podemos por el momento, ¿no? Y en segundo lugar, Butler atiende a una vulnerabilidad en tanto que distribución diferencial y desigual de esa vulnerabilidad, ¿no? Esto quiere decir que aquella vulnerabilidad primaria compartida puede verse agravada en determinadas situaciones sociales y políticas. Es la idea clásica de que todos somos vulnerables y todas, pero no del mismo modo, ¿no? Hay como una especie de preclusión en este asunto. Dicho esto, ¿no?, estableciendo esta teoría de Butler que nos es muy útil dentro del ámbito poshumanista porque nos permite pensar cuestiones, por ejemplo, ¿no?, que es algo en lo que yo estaba trabajando, de la tecnología, es decir, aspectos de la tecnología que hacen a grupos más vulnerables que otros, es decir, todas esas trazas de racismo, de clasismo, de sexismo que vemos en la tecnología pueden ser analizadas muy fácilmente si incorporamos a la teoría poshumanista, que lo que plantea es que estamos en relación no solo con seres humanos, sino con tecnologías y con naturaleza que forman parte de nosotros mismos. Si a esto le añadimos una perspectiva de la vulnerabilidad, podemos analizar de una manera muy cómoda determinados problemas vinculados a la vulnerabilidad que aparecen, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero uno de los aspectos que yo rescato de Butler me parece muy interesante, bueno, Pedro anda por ahí, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, es el desafío, el cuestionamiento, ¿no?, que hace Butler a la idea de que la vulnerabilidad y la resistencia son opuestas. O sea, ella discute la idea de la vulnerabilidad como victimización y pasividad y por tanto como inacción, y también discute la idea de que la resistencia es una respuesta a la vulnerabilidad. Para Butler, una de las principales razones por la que existe una oposición al concepto de vulnerabilidad es precisamente porque no se ha relacionado adecuadamente con las prácticas de resistencia. De esta manera, entendiendo la vulnerabilidad como resistencia y no la resistencia como respuesta a la vulnerabilidad, podemos liberarnos de esas dicotomías entre lo positivo y lo negativo, la vulnerabilidad y la resistencia, ¿no? Al entender la vulnerabilidad como resistencia, la vulnerabilidad adquiere en sí mismo, y ahora sí, un carácter afirmativo. Es decir, la afirmación no como el puente, el salto del sentimiento, ¿no?, de sufrimiento, de la vulnerabilidad, ¿no?, hacia lo positivo de la afirmación, sino realmente esa afirmación está contenida en la propia vulnerabilidad, si la entendemos como resistencia, ¿no? Entonces, a todo esto, a este planteamiento de Butler, que si bien es cierto que ella lo ha mencionado en alguna conferencia, no lo ha hecho explícito por escrito, habría que añadir el carácter poshumanista, es decir, cuando Butler plantea toda su teoría de la vulnerabilidad, lo hace pensando en la relacionalidad humana, pero obviamente todo esto es extensible, ¿no?, al conjunto de relaciones que van más allá de las relaciones entre los humanos, ¿no? Entonces, simplemente podemos añadir esa dosis de poshumanismo crítico, esa idea de igualitarismo zoe-centrado, ¿no?, que plantea Braidotti, a esta propuesta de Butler. De este modo, y con esto termino, la vulnerabilidad ya no es entendida como falta, ¿no?, como inacción, como dolor que debe ser superado, sino que la vulnerabilidad es un rasgo constitutivo del sujeto. La vulnerabilidad es interrelación, es relacionalidad y es afectabilidad. Entonces, ya no es la vulnerabilidad pasividad, no es debilidad, ¿no?, rasgos que nos resuenan a la feminidad. Y lo contrario de un ser vulnerable deja de ser un ser resistente,
un ser fuerte, ¿no? Aquí rasgos vinculados a la agencia y a la masculinidad. Esto parece diluirse de alguna manera, ¿no? Entonces, este esquema de binarismos oposicionales es lo que nosotras intentamos romper y lo que pretendemos mostrar es que los esfuerzos feministas y antibinaristas de las autoras que tratan de pensar la vulnerabilidad como rasgo constitutivo del sujeto realmente son compatibles con un marco teórico poshumanista, ¿no? Que es un marco que se centra en las relaciones, por decirlo con Barat, en las intraacciones más que humanas, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta, esto es lo que hemos planteado en el texto. Como digo, lo hemos hecho con Butler, pero digamos que la idea de vulnerabilidad poshumana sigue en construcción a día de hoy. Seguimos buscando vías de aplicación. Aquí estuviera bien que esté Mónica, porque como ella trabaja en el biobanco, ¿no? También aplica estas cuestiones al biobanking, yo les aplico las cuestiones tecnológicas. O sea, es un concepto paraguas, de alguna manera, que nos puede ayudar a analizar determinadas situaciones concretas, ¿no? Y esto es lo que yo les quería contar. Luego ya si quieren podemos hablar, porque, bueno, Braidotti ha cambiado un poco su teorización de la vulnerabilidad, ahora está un poco más abierta, ¿no? Pero bueno, esas anécdotas si quieres las dejamos para ahora. Eso es todo.